Bienvenidos al tercer Congreso de Imagenología del Hospital Perro Pato. En esta oportunidad vamos a hablar de los estudios contrastados de colon por enema. Soy Estela Maris Teruel, licenciada en producción de bioimágenes. Me desempeño en el Hospital Perro Pato de San Martín. Vamos a hablar primero de la anatomía y fisiología del aparato digestivo. El aparato digestivo comienza por la boca, sigue por la faringe, el esófago, hasta llegar al estómago. Luego se continúa por el duodeno, todo el intestino delgado y se conecta al intestino grueso hasta el ano. El aparato digestivo es un conjunto de órganos que tienen como misión fundamental la digestión y absorción de nutrientes. Para esto suceden varios fenómenos a lo largo de las diferentes partes que lo constituyen. Nosotros estaremos enfocados en esta oportunidad en el intestino grueso o colon. La función es reabsorber el agua, sales inorgánicas, vitamina K y aminoácidos y ayuda al arrastre y a la eliminación de la materia fecal. El colon es una estructura tubular que mide aproximadamente 1,5 a 1,8 metros en el adulto y su diámetro va de 7,5 a 3,5 aproximadamente desde el ciego hasta el ano. El calibre va de mayor a menor. El intestino grueso se encuentra unido al intestino delgado por la válvula ileocecal, la cual tiene como función ir regulando la entrada de la materia fecal al intestino grueso y a la vez sirve para evitar de que ésta retroceda. El colon presenta una forma peculiar debido a la existencia de unas bandas longitudinales, las tenias del colon y contracciones circulares que dan lugar a unos bultos llamados austras. Solo el recto no tiene austra de todo lo que es el colon o intestino grueso. A partir de la luz del tubo, las capas que forman parte son la capa mucosa, capa submucosa, capa muscular y la capa adventicia o serosa. Las regiones del colon. La primera región está formada por el ciego. Unida a este se encuentra una estructura tubular enrollada de 8 centímetros de largo aproximadamente, que es el apéndice cecal. El ciego se encuentra unido al intestino delgado por la válvula ileocecal. En la segunda región del colon está formada por el colon ascendente, ángulo hepático, colon transverso, ángulo esplénico, colon descendente y el sigmoides. El colon ascendente se extiende desde el ciego hasta el ángulo o flexura hepática. A este nivel el colon gira y cambia de dirección y se llama allí colon transverso. A nivel del vaso encontramos el ángulo esplénico, donde vuelve a cambiar de dirección y pasa a llamarse colon descendente. A nivel de la pelvis pasa a llamarse colon sigmoides o sigma, en forma de S, con una mayor movilidad y tortuosidad que corresponde a la porción más estrecha del colon. La tercera región, finalmente, llegamos al recto, que termina en el conducto anal, que mide unos 20 centímetros aproximadamente, donde tiene lugar la expulsión de las heces al exterior. En los últimos 2 a 3 centímetros del recto se forma el conducto anal. El ángulo que se forma entre el colon ascendente y el colon transverso se denomina ángulo colónico derecho o ángulo hepático, y el ángulo que forma entre el colon transverso y el colon descendente se llama ángulo colónico izquierdo o ángulo esplénico. Aquí tenemos una diapositiva que muestra, vamos a señalizar. Aquí se encontraría la unión del intestino delgado con el intestino grueso sobre lo que se llama ciego. Aquí se encuentra el apéndice cecal, tenemos el colon ascendente, la flexura o ángulo hepático, colon transverso o transversal, después llega al ángulo esplénico y de allí va al colon ascendente, sigmoides,
en la parte donde hace una flexura. Se denomina sigmoides o colon en S por la forma que adopta el intestino en esta zona, desde la cresta de la cadera hacia abajo. Y aquí tenemos ampolla rectal y recto. Aquí en esta imagen tenemos las austras, que son los bultos que se van originando por las tenias o bandas de músculo longitudinales y transversales, que hace que estas formaciones sean como bolsos saculares que hacen que el peristaltismo vaya haciendo que la materia fecal se desplace de una austra hacia la otra. Acá tenemos una imagen de todo el tubo digestivo desde estómago, todo intestino delgado en la localización central del abdomen. La unión con el ciego, aquí se ve el apéndice, colon ascendente, ángulo hepático, colon transverso, ángulo esplénico, colon ascendente, sigmoides y el recto y el ano. En esta es una imagen de perfil donde podemos apreciar el recto, la ampolla rectal y el ano. Se ve aquí el conducto anal. Aquí se dibuja el coxis, el sacro, a nivel de S3 empieza la parte del recto. Se mide en esta proyección el espacio retrocecal. Y esta proyección indica una válvula iliocecal, la unión con el ilion terminal, el apéndice cecal y la formación del ciego. La configuración externa del colon presenta 3 tenias que rodean el intestino grueso como cintillas longitudinales, las austras y las apéndices omentales epiploicas. Se trata de pequeñas masas grasosas, más o menos pediculadas, que cuelgan a lo largo de las tenias. Estas, desarrolladas bajo el peritoneo, no existen ni en el ciego ni en el recto. La irrigación del intestino grueso. Las ramas de la arteria mesentérica superior irrigan la parte derecha del colon. Las ramas de la arteria mesentérica inferior, la arteria cólica izquierda y arteria simoidea, la rama terminal es la arteria rectal superior. Las ramas mesentérica superior e inferior se anastomosan con el colon transversos. Las venas llevan un curso analógico al de las arterias y van a confluir en la vena mesentérica inferior, que se une a la esplénica y a la mesentérica superior para formar la vena porta hepática. En cuanto a la inervación del intestino grueso, es doble con un sistema intrínseco y extrínseco. El sistema nervioso intrínseco contiene las porciones correspondientes del plexo entérico, que forma parte del sistema nervioso entérico, el cual está constituido por el plexo submucoso, que está ubicada en la capa submucosa o sensitiva, el plexo mesentérico, que dirige el peristaltismo intestinal y se encuentra entre la capa muscular longitudinal y la capa muscular circular o motora, y el plexo subseroso. El sistema nervioso extrínseco del tubo digestivo tiene componentes voluntarios y autónomos. El componente autónomo está dado por el sistema nervioso simpático y parasimpático. Las contraindicaciones del estudio de colon por enema serían los casos en los que no se puede realizar. Sería una sospecha de perforación de víscera hueca, una sospecha de un megacolon tóxico, un abdomen agudo, una obstrucción intestinal grave o la apendicitis aguda. No debe colocarse sulfato de bario como contraste a pacientes con estas patologías. En estos casos puede utilizarse un contraste hidrosoluble, aunque no es tan radioopaco como el bario, y no se puede utilizar el doble contraste para ver mejor el intestino porque no tiene la misma adherencia que tiene el sulfato de bario a las paredes del colon. Las indicaciones en los casos en que se realiza el colon por enema, también volvemos a lo mismo. Todo técnico licenciado que realice todo tipo de estudios contrastados debe tener una base de conocimiento anatómico que es fundamental para saber los pliegues, los plexos, saber el tamaño normal
También debes saber algo de patologías, por lo menos lo básico, para saber con qué tipo de imagen se está encontrando y cómo debe manejarse con cada una de ellas. Vamos a nombrar las enfermedades más comunes en las que se solicita este tipo de estudio y luego veremos en detalle cada tipo de estudios de colon por enema de acuerdo a su técnica. Entre las patologías en las que se indica este tipo de estudio, las más comunes es por antecedente de colitis. Es un tipo de enfermedad inflamatoria que afecta al intestino grueso, colon y al recto, que puede ser causado por diversos factores, como una infección bacteriana, una mala dieta, un estrés y otras condiciones. La mucosa intestinal puede estar rígida y engrosada y puede perderse las marcas australes en el segmento afectado debido a la inflamación crónica y al espasmo. La pared intestinal tiene un aspecto de diente de sierra. Si vamos a lo que es una colitis ulcerosa, es una forma grave de colitis más frecuente en adultos jóvenes. Es un trastorno crónico que produce úlceras intramurales que se desarrollan en la pared de la mucosa. Estas se ven durante el colon por enema como múltiples defectos de llenado en forma de anillos, creando un aspecto de empedrado a lo largo de la mucosa. Los pacientes con brotes crónicos de colitis ulcerosa pueden desarrollar un colon en tubería o colon en manguera, que se llama, donde se desdibujan las austras y los pliegues del colon normal, en el que no se van a marcar las austras ni ángulos. Aquí he incluido unas imágenes de los ángulos. Ustedes ven que se pierden las austras que dibuja el intestino. Se ve lo que se llama como empedrado, los bordes son irregulares, no permite la distensión del colon con el doble contraste. En cuanto a la indicación por antecedente de divertículos, los divertículos es la evaginación de la pared de la mucosa por una herniación de la pared interna del colon. Se trata de pequeñas bolsas o sacos de revestimiento interno de los intestinos. Se denomina diverticulitis o diverticulosis, que protruyen y resultan inflamados e infectados. Se da predominantemente en el colon descendente y sigmoides, es frecuente en pacientes mayores de 40 años. El divertículo inflamado puede ser foco de una hemorragia. Aquí vemos las formaciones saculares que se ven en las paredes de lo que es colon transverso. Se ve ángulo esplénico y descendente con múltiples formaciones diverticulares sobre la pared del intestino. En el caso de la invaginación intestinal es la introducción de una parte del intestino en otra del intestino. Es más frecuente en lactantes menores de 2 años, aunque también puede producirse en adultos. El colon por enema puede tener un papel terapéutico en la expansión, en la reexpansión del intestino afectado. Al hacer que el medio de contraste entre, va distendiendo las paredes y a veces ayuda a que esa invaginación que se produce del mismo intestino pueda distenderse y se normalice y se reexpanda. En el estudio la columna de bario termina en forma de Z con un paso muy pequeño de bario o gas más allá de la zona de la obstrucción. Esto marca el punto de la obstrucción. La invaginación debe resolverse rápidamente para que no se produzca una obstrucción ni una necrosis del tejido. Aquí en esta imagen vemos el defecto de relleno que tiene la imagen, ya que la misma porción de intestino de esta zona se invagina sobre la otra porción, se mete hacia adentro y se encapsula una a la otra. En cuanto a las neoplasias, son comunes en el intestino grueso. Aunque se producen tumores benignos, el carcinoma de intestino grueso es la principal causa de mortalidad de ambos sexos. En su mayoría se producen en el recto y colon sigmoides. Estos tumores cancerosos con frecuencia
rodean la luz del colon dejando un conducto irregular a su paso, como un corazón de manzana o mordisco de manzana que se denomina. También hace efecto de desfiladeros. Los tumores benignos y malignos pueden empezar como un pólipo que se va degenerando y provocan este tipo de lesiones. En esta imagen a la izquierda vemos una neoplasia del colon con lesión en corazón de manzana. Y en la imagen, perdón, en la imagen de la derecha se produce un desfiladero del medio de contraste con una imagen de mordisco de manzana que se denomina, pero ya la lesión es un poco más grande. Un adenocarcinoma o carcinoma anular es una de las formas más comunes de cáncer de colon. Puede tener un aspecto de mordisco de manzana, que en la imagen se la compara con un dibujo de una manzana con un mordisco para poder ver cómo delimita que el centro de la imagen hace un desfiladero, bordes irregulares y el resto del intestino se ve normalmente bien. Esto puede llegar a producir que ese desfiladero corte el pasaje y generaliza en una obstrucción intestinal que produce un abdomen agudo en el paciente. Puede también originar una ruptura de la víscera. En cuanto a la indicación de los pólipos de colon como antecedente, son parecidos a los divertículos, pero crecen interiormente hacia la luz del intestino grueso. La mayoría no son peligrosos, sin embargo, se opta por hacer una cirugía para determinar si pueden degenerarse y llegar a ser malignos. Ciertos pólipos se convierten en cancerosos, se pueden inflamar y obstruir la luz del colon, lo que puede provocar también una obstrucción intestinal. Acá tenemos una imagen de cómo se ve un pólipo por dentro del intestino. Se forma como un arbolito en su interior y acá vemos una imagen radiográfica de cómo se ve el pólipo. Hace un cuello y de ahí hace la formación de la cabecita del pólipo endoluminal. Como medida de seguridad se procede siempre a biopsiarlo y si es necesario extirparlos. La indicación del vólvulo cecal se produce generalmente en el colon ascendente y el ciego, que tienen un mesenterio más largo, por lo que son más susceptibles a presentar un vólvulo. Es una torsión del intestino sobre sí mismo, que puede provocar, entre otras cosas, una obstrucción intestinal y un dolor intenso, abdominal, vómitos, estreñimiento, sangre de color rojo en las heces, que sería una rectorragia. En cuanto a la enfermedad de Crohn, es otra de las indicaciones más comunes por la que se solicita el colon por enema. Es una forma de enfermedad inflamatoria que afecta por lo regular al intestino, pero puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo, desde la boca hasta el recto o ano. La afectación da una imagen parcheada, como se ve en esta imagen, con imágenes de nodularidad, rigidez, úlceras, aspecto empedrado, estenosis y fístulas. Puede dar una fibrosis transmural que produce ciego en forma de cono. En este caso, esta es la parte del ciego, la válvula ileocecal, y aquí se nota la forma de cono que hace el ciego. No permite la distensión con doble contraste y eso da la patología en la enfermedad de Crohn. En cuanto a la estenosis, es un término utilizado para denotar la constricción o estrechamiento de un orificio o conducto corporal que puede ser de origen congénito o adquirido por tumores. Es un engrosamiento o una hipertrofia, acá en la imagen lo vemos, o por infiltración o por una fibrosis en las paredes, o son bordes luminares volvulares. Es frecuente en la enfermedad de Crohn este tipo de estenosis. A veces es benigna,
pero puede generar también una obstrucción intestinal. En esta zona lo vemos en el sigmoides. Colon ascendente, ahí estaría el ángulo esplénico, colon transverso, ángulo hepático, colon ascendente y ciego. En cuanto a las indicaciones por atresia de colon, son malformaciones del intestino grueso, ausencia de intestino. Esta consiste en la oclusión incompleta de cualquier víscera hueca, estrechamiento de la luz del intestino. Las atresias de colon generalmente se dan en los niños. Las demás indicaciones de patologías orgánicas que son leves, tenemos un colon en guirnalda, que es normal en un hábito longilíneo. Lo que se produce es lo que se denomina colon en manguera. Aquí el intestino puede llegar a ser mucho más largo de lo que es normalmente. Una insuficiencia de la válvula ileocecal o incontinencia. Un megacolon, que es un diámetro mayor a 10 centímetros de grosor. Una patología congénita o enfermedad de Hirschsprung, que se da generalmente sobre los pacientes con síndrome de Down. Una enfermedad de Chagas, que es una enfermedad adquirida. Un dólico colon, que es un intestino grueso anormalmente largo. Suele tener más flexuras y pliegues de lo normal. Estos antecedentes es importante tenerlo en cuenta porque en base al antecedente que figura en el pedido médico es como nos vamos a encontrar nosotros para realizar el estudio. Es importante en la preparación del medio de contraste, ya que no será lo mismo una preparación en un colon por enema donde sea un colon simple, donde solo hay estreñimiento o dolor abdominal, a un estudio donde ya venga con antecedente de megacolon o un dólico colon, donde la preparación del medio de contraste deberá ser con mayor cantidad de líquido para poder llegar a atravesar completamente el intestino, ya sea porque es más ancho o porque es más largo. La preparación del paciente para la realización del colon por enema. La preparación se comienza 2 días previos antes del estudio con la toma de un laxante o la realización de un enema evacuante que se hace con 2 litros de agua hervida, entibiada con una cucharadita de sal. La preparación siempre se va a tener en cuenta de acuerdo al antecedente clínico del paciente y a la posibilidad de su movimiento. No podemos darle un laxante a un paciente de mucha edad que demore en trasladarse hacia el baño o que tenga alguna dificultad motora, por lo que no se puede trasladar. En esos casos se realiza enema evacuante y una dieta un poco más estricta. Debe tomar laxante o la enema, una dieta blanda, carne de pescado, pollo, gelatinas, jugos, verduras cocidas, no crudas, compotas, todo lo que le ayude al paciente a evacuar y que sea de rápida evacuación esa materia fecal para que no acumule en el intestino. Lo ideal es que tome de 2 litros o más de líquido durante los días previos al estudio para que el paciente se hidrate bien. Puede ser agua, té o mate cocido. El día del estudio lo ideal es hacer un enema evacuante 2 horas antes del estudio para limpiar la parte final del intestino que puede traer todavía algún resto de materia fecal. No se debe dar purgante o laxante en pacientes con antecedentes de una hemorragia macroscópica, una diarrea grave, una obstrucción severa, trastornos inflamatorios o que tenga un antecedente o probabilidad de una apendicitis. En estos casos la preparación será dieta líquida de más evolución en días y las enemas evacuantes solamente. En cuanto a los medios de contraste para el colon por enema se utiliza el sulfato de bario, el cual se disuelve para obtener una suspensión lo suficientemente viscosa con el fin de que se adhiera a la mucosa intestinal y se mezcla con agua natural. El segundo contraste que se utiliza para este tipo de estudios es el aire. Por insuflación se coloca a través de la misma cánula aire para que distienda las paredes del intestino y podamos verlo mejor.
Para colon simple se utiliza una concentración de bario de 400 centímetros cúbicos de contraste con 600 mililitros de agua. Para colon doble por contraste, el bario varía entre 200 a 300 centímetros cúbicos de contraste de acuerdo al antecedente clínico del paciente y de 300 a 400 mililitros de agua. El sulfato de bario sigue siendo el material de contraste más utilizado para los estudios radiológicos de la luz gastrointestinal, salvo que el paciente esté programado para una intervención quirúrgica, en cuyo caso se utilizará un medio de contraste hidrosoluble iodado en lugar del sulfato de bario. Y las principales ventajas sobre los agentes hidrosolubles son la falta de absorción significativa por el intestino, por lo cual el contraste radiológico no es degradado en forma importante a lo largo del aparato digestivo. Los agentes hidrosolubles no pueden proporcionar un efecto similar y no tienen la misma adherencia a las paredes del intestino que el sulfato de bario. Para los estudios de doble contraste, los que se basan en el recubrimiento de la mucosa por una fina capa de contraste durante largos periodos de tiempo, esto permite la introducción de un contraste negativo sin la degradación significativa de este medio. En esta imagen observamos una bolsa de medio de contraste de sulfato de bario que tiene la manguera que se une a la cánula. Hay distintos tipos de cánulas de los que ya vamos a describir y una trampa de seguridad que permite que entre o salga el líquido. Es ideal, una vez que ya se preparó el medio de contraste, también purgar la manguera para que al iniciar la enema no quede aire dentro de la cánula ni de la manguera, que haga que primero se llene de aire el intestino antes del medio de contraste. Las puntas de las cánulas son también importantes de acuerdo al antecedente y a la posibilidad de tolerancia del enema por el paciente. Aquí ya tenemos que ver la edad, la movilidad, la tolerancia y el entendimiento que pueda tener el paciente cuando se le coloca la cánula para hacerle enema. Existen puntas de enema de varios tipos y tamaños. Las puntas más habituales son las plásticas desechables, siempre se utiliza desechable, las puntas de retención rectal, las de retención de contraste y de aire a la vez, y son todas desechables y de un solo uso. Eso es importantísimo. Aquí les muestro imágenes. En esta tenemos una punta de plástico desechable en la figura A, una punta de retención rectal que tiene un globo de retención hinchable, un tubo de aire adicional que se utiliza para inflar el globito que hace que ayude a que se retenga mejor la enema, y aquí se conecta en este extremo la bolsa de medio de contraste. Y en esta tercera punta de retención de contraste también tenemos el globo inflable de retención, el tubo de aire para insuflar con un baloncito o con una almohadilla, como se ve en esta última imagen, y esta sonda es para introducir el aire al intestino. Esta es para el balón y esta del medio es para el medio de contraste. Tenemos también puntas de enema de retención, una acá inflada y desinflada para que ustedes vean el tamaño, y que aquí, cuando uno conecta la sonda con el medio de contraste, a través de estas puntas y orificios sale el contraste, y este balón es el que impide que el ano deje salir el líquido. Esta es una punta de contraste que se utiliza normalmente en las colostomías también para evitar de que se salga o se pierda líquido por los contornos. En cuanto a la preparación para realizar el estudio, se debe principalmente contar con una historia clínica del paciente, sus antecedentes. Debe traer todos los estudios previos que tenga a este estudio y se le debe explicar paso a paso, con detalle, todo lo que vamos a ir haciendo en cada uno de los pasos de este procedimiento.
El paciente primero debe pasar al sanitario para que utilice el baño por si queda algún resto en ampolla rectal o recto de materia fecal que pueda afectarnos en la realización del estudio. Se le pide que se coloque una bata, generalmente con la abertura de la bata hacia atrás. Se le realiza primero, se lo hace acostar boca arriba en la camilla, se le realiza una placa directa de abdomen anteroposterior en decúbito supino. Esta placa nos va a servir para determinar si la anatomía del paciente está dentro de lo normal, si quedan restos de materia fecal o de gases en el intestino, para tenerlo como referencia previo a la iniciación del estudio. Se debe preparar el contraste mientras el paciente se va preparando para el estudio. Se debe batir bien con agua a temperatura ambiente, asegurar la mezcla, que esté bien mezclado, y se debe purgar la cánula para que no entre aire al inicio del estudio. Es importante que uno le explique al paciente cada paso que se va a realizar para que el paciente esté atento y pueda colaborar de la mejor forma posible. Al paciente se lo coloca, una vez que ya se hizo la directa de abdomen, en la posición de Sims. Se coloca el paciente recostado sobre su lado izquierdo, la pierna derecha va hacia adelante flexionando la rodilla a la altura de la cadera y esta pierna debe quedar relajada. Se ubica la pierna izquierda más cómoda. Esto hace que se relajen los músculos abdominales y disminuye la presión del abdomen para poder colocar la cánula para iniciar el estudio. Esta sería la posición correcta: paciente en decúbito lateral izquierdo, pierna izquierda relajada, la pierna derecha con una flexión de la rodilla a la altura de la cadera y esa pierna relajada. Se le debe avisar al paciente que se va a introducir la cánula para que no sea una sorpresa para el paciente. Al paciente se le explica cada paso en la inserción de la sonda. La sonda debe estar lubricada, pero no demasiado. La lubricación sirve para la introducción de la cánula, pero también facilita a que con cualquier movimiento o peristaltismo del intestino se pueda salir la sonda. Por eso es importante lubricarla, pero no demasiado. Debe entrar hacia adentro y hacia adelante en un total de 3 a 4 centímetros para que evitemos una lesión de la pared del recto. Se le debe indicar una inspiración profunda al paciente cuando se va a introducir la cánula. Se debe fijar la sonda para evitar que se resbale, y la insuflación del balón de la sonda o cánula debe ser siempre bajo control fluoroscópico para evitar una reacción vagal, y se le debe avisar al paciente de que se va a hacer la insuflación del balón para que él esté sabiendo. En esta imagen el paciente está de perfil en la posición de Sims. Lo primero que hacemos con la cánula es una inserción inicial hacia el abdomen, hacia la parte anterior del abdomen. Después se hace una colocación final ligeramente anterior y luego superior para que quede ubicada en el intestino y no quede haciendo daño sobre la pared del recto. En esta imagen se ve la ubicación de la bolsa de enema, la cual no debe superar los 60 centímetros por encima de la mesa radiológica. El ingreso del medio de contraste debe ser lento para evitar de que se produzca una alteración del peristaltismo y le dé al paciente la sensación de urgencia de ir al baño. Para una mejor tolerancia del enema y una mejor visualización del trayecto del intestino, esto se hace bajo control fluoroscópico. Es importante explicar al paciente para poder hacer todos los pasos, iniciar lentamente el enema, poder mirar bajo control radioscópico todo el trayecto que va haciendo el intestino, poder documentar en los casos que sea necesario, si hace falta antes de las proyecciones normales, si hay una imagen anatómica fuera de lo normal. Se le hace primero esas imágenes, se mira que se llegue a cubrir entero de ver todo el intestino, y después se toman las radiografías de rutina.
Durante el estudio el paciente deberá realizar varios giros para tomar los distintos decúbitos y poder ver mejor cada ángulo de las secciones o partes del intestino que nos interese ir documentando en imagen. Para colon simple se llena el marco colónico hasta el ciego. Una vez que se pinta, se cierra la válvula de ingreso de contraste para que a la vez ni entre ni salga el líquido y se toman las distintas proyecciones. Para el colon por enema, generalmente para que no haya un esfuerzo de la válvula ileocecal que pueda tener una incontinencia y el contraste se nos pase al intestino delgado, lo que se hace es llegar hasta la mitad del colon transverso o hasta el ángulo hepático con el líquido, se cierra y en los distintos decúbitos se va logrando que el medio de contraste llegue a pintar el colon ascendente, ciego y el apéndice. Una vez que tenemos todo el intestino pintado, se da por finalizado, se abre la trampa de pasaje de contraste por la cánula, se abre para que se vacíe el intestino, ahí el paciente se va a sentir aliviado y después se le avisa de que se va a proceder a la insuflación de aire para lograr un doble contraste. Esto también debe hacerse de manera lenta para no provocar una alteración del peristaltismo del paciente. Una vez pintado el ciego, se deja evacuar, se abre la cánula, se hace la instilación de aire para el doble contraste y de ahí se toman todas las proyecciones comunes. El estudio de colon por enema se utiliza con sulfato de bario en el colon simple. Solo se hace el enema de bario sin instilar aire. Se van estudiando las distintas regiones del colon y se van documentando. Se realiza un llenado total del colon hasta que se logra pintar ciego y apéndice cecal y se toman las proyecciones necesarias para mostrar la totalidad del colon y sus angulaciones. Las proyecciones básicas del colon por enema simple es una antero-posterior de abdomen en decúbito supino, una oblicua anterior derecha, una oblicua anterior izquierda. Se hace una posición de perfil para visualizar mejor el recto y el espacio retrocecal. Después una postero-anterior de abdomen acostado y entre esto se va haciendo que el paciente gire en los distintos decúbitos para asegurarnos de que se pinta completo el intestino. Después de que se han tomado todas las poses, se ha verificado de que las proyecciones están bien, se procede al vaciado del intestino en la misma bolsa. Una vez que ha eliminado gran parte del medio de contraste, se le saca la cánula, se le permite al paciente pasar al sanitario. Una vez que le evacúa, se le vuelve a pedir que se recueste y se hace una proyección antero-posterior de abdomen en decúbito supino para ver qué resto de medio de contraste ha quedado en el intestino. Esa se llama abdomen evacuatorio. En oblicua anterior derecha se ve el ángulo cólico derecho, el colon ascendente y sigmoides y se visualizan abiertos sin superposición significativa. Se incluye todo el intestino grueso con la posible excepción del ángulo cólico izquierdo que se observa mejor en la oblicua anterior izquierda. Debe incluirse en estas imágenes tanto la ampolla rectal en el borde inferior como el ángulo esplénico. El ángulo esplénico es más elevado que el ángulo hepático porque del lado derecho se encuentra el hígado, lo que produce un descenso del marco colónico en ese lado. Pero en las proyecciones nosotros debemos cuidar que se tome también ampolla rectal en la imagen y lo mayor que se pueda del ángulo esplénico, y si no se alcanza a incluir, se completa una proyección donde se tome desde el ángulo esplénico hacia abajo. Aquí yo les muestro imágenes de proyecciones del colon por enema simple. Esto está dibujando las austras de todo el intestino. En esta proyección, que es una oblicua, se ve mejor sigmoides, colon descendente, se abre el ángulo esplénico, pasa al colon transverso y acá se superpone más
el colon ascendente y ciego. En esta otra proyección, que es anteroposterior, vemos recto, sigmoides, se dibujan bien las austras del intestino. Desde aquí se ve el colon descendente, ángulo esplénico, que en esta proyección se corta una parte del ángulo esplénico, por eso es que siempre hay que tratar de visualizar en varias tomas lo mejor posible todo el trayecto intestinal. Colon transverso, ángulo hepático, que aquí se ve bien que se encuentra por debajo del ángulo esplénico. El colon ascendente, ciego, y en esta imagen no se alcanza a visualizar el apéndice secal. El colon por enema con doble contraste se realiza también un llenado total del colon. El paciente debe rotar para que se pinten las paredes del intestino con el sulfato de bario, se impregne la mucosa de todas las paredes hasta llegar al ciego y apéndice. Se baja la bolsa, se abre la llave para que se vacíe el colon por la misma sonda, quedando únicamente el líquido que pintó las paredes del intestino grueso. Se insufla aire hasta lograr la mayor expansión de todas las partes del intestino grueso, quedando así el colon con un doble contraste de aire y de medio de contraste de sulfato de bario. Se realizan las proyecciones necesarias, una antero-posterior en decúbito supino, una postero-anterior en decúbito prono, oblicua anterior derecha, oblicua anterior izquierda, la proyección lateral para visualizar mejor el recto, una P en decúbito supino post-evacuación. Una vez que se ha terminado el estudio, se libera el contraste nuevamente a la bolsa. Cuando el paciente ya está en condiciones, pasa al baño para evacuar lo más que pueda del resto de líquido y gases y se le vuelve a pedir que se recueste y se completa con un abdomen AP en decúbito supino. Si durante el llenado se observa alguna patología específica, se realiza poses adicionales para documentarla, para llegar así a un mejor diagnóstico. Todo va dependiendo de la patología y lo que nos vaya apareciendo en imagen bajo control radioscópico. En estas imágenes se ve un colon por enema con doble contraste, donde tenemos zonas donde todavía se ve todo pintado de sulfato de bario, y en esta zona, en el caso del colon transverso, tiene un doble contraste. Aquí vemos ampolla rectal, sigmoides, colon descendente, ángulo esplénico, colon transverso, ángulo hepático, y en este caso no ha distendido del todo la parte de colon ascendente y ciego. En esta otra proyección también es un colon por enema con doble contraste, donde sí distiende mucho mejor la parte del ciego, pero hay una pequeña incontinencia de la válvula ileocecal, lo que hace que el medio de contraste refluya hacia el intestino delgado, la última porción del intestino delgado. Vemos ampolla rectal, sigmoides, colon descendente, ángulo esplénico, colon transverso, que en este caso es un diámetro, de un largo mayor de lo normal, ya que hace un rulo donde cuelga más el intestino, ángulo esplénico y la parte de colon ascendente y ciego. Esta es una imagen en AP, en decúbito supino, post-evacuación de medio de contraste, donde se ve el intestino ya con sus austras normales. En esta primera imagen tenemos ahora una oblicua anterior derecha para incluir la ampolla rectal. Al realizar las oblicuas se distiende y se abre mucho mejor la zona del colon sigmoideo, que generalmente al hacer la forma de una S hace que se abra mejor en las oblicuas que en el frente, donde se produce una superposición de la imagen. Aquí estamos viendo ciego, colon ascendente, el colon transverso que se superpone en esta proyección, ángulo esplénico, colon descendente, inicio de sigmoides, ampolla rectal y recto. En esta otra proyección, que es una oblicua anterior izquierda, se ve sigmoides, colon descendente, ángulo esplénico, y aquí ya se superpone el transverso con el ciego y colon ascendente. Esta es otra imagen,
también de un colon por enema con doble contraste, es una proyección póstero-anterior. Esto nosotros lo determinamos por la posición de las crestas ilíacas en esta imagen, que siempre quedan diferentes. Tenemos la ampolla rectal, sigmoides, colon descendente, ángulo esplénico, colon transverso, que también vuelve a ser una curvatura en forma de guirnalda, ángulo esplénico, ángulo hepático, colon ascendente, ciego, y en este caso se visualiza muy bien el apéndice cecal con medio de contraste. Aquí en estas imágenes he dejado las imágenes radiológicas con la posición de cómo deberíamos ubicar al paciente. Es una proyección que se puede hacer póstero-anterior o antero-posterior para tener un frente. En este caso es una póstero-anterior, la imagen del recuadro, y muestra todo el marco colónico de un colon por enema simple, que no tiene el doble contraste. En esta proyección es una lateral izquierda de la zona de recto, que ustedes ven aquí, cómo se ve el recto, la ampolla rectal inicia el colon sigmoideo. Aquí se evalúa el espacio retocecal y hay muchas patologías que se descartan sobre la zona de sigmoides y rectos en cuanto a los distintos tipos de cáncer. En esta imagen, si es necesario y hay alguna duda, se puede hacer un abdomen antero-posterior en decúbito lateral izquierdo. Esto hace que nosotros tengamos en la imagen un nivel hidroaéreo del líquido con respecto al aire en cada porción del intestino. Esto es para descartar si en alguna codadura o ángulo del intestino nos queda alguna duda, podemos insuflar y hacer las distintas proyecciones. Eso va dependiendo de la patología que vamos viendo por radioscopía. Siempre se trata también de evitar la máxima exposición del paciente a la radiación que se da por radioscopía y se trata de ver y tomar las imágenes, observar que estén todas las imágenes completas y recién ahí se procede a la evacuación del medio de contraste. En este caso se hace una placa de abdomen póstero-anterior post-evacuación. Y en esta se realiza una proyección especial antero-posterior con una angulación cefálica del tubo para hacer que al flexionar las piernas la paciente, la parte del recto y sigmoides se desproyecte para permitir ver bien todas sus curvaturas. Aquí se ven también, al tener esa pequeña angulación, hace que la S se desproyecte y lo veamos mejor. Aquí tenemos una imagen de un colon por enema oblicua anterior izquierda. Se ve mucho mejor desplazado y desproyectado el ángulo cólico izquierdo, que al superponerse en la imagen antero-posterior no se llega a apreciar bien todos sus plexos y sus curvaturas. En esta otra imagen es una antero-posterior post-evacuada, donde vemos el recto, la ampolla rectal, sigmoides, colon descendente, el ángulo esplénico, colon transverso, ángulo hepático, colon ascendente. El ciego, todavía con bastante resto de medio de contraste, se ha dibujado bastante bien la apéndice cecal y hay una pequeña incontinencia de la válvula ileocecal que permite que se llene el intestino delgado. En esta imagen de colon por enema doble contraste también tenemos una buena visualización del apéndice cecal y de todo el marco colónico con un despliegue de lo que es el sigmoides. En esta proyección se ve bien, en el caso de estar superpuesta se le completará con proyecciones adicionales. Esta es una imagen póstero-anterior, lo vemos nuevamente por la posición de las crestas ilíacas, donde también hay una incontinencia de la válvula ileocecal. Acá se puede evaluar la diferencia de lo que es la parte anatómica del intestino grueso con respecto al intestino delgado. El intestino grueso tiene aostras más grande, el diámetro del colon
es mayor en el intestino grueso que en el intestino delgado, en donde las austras son mucho más pequeñas, el diámetro es menor. Aquí hay una incontinencia de la válvula ileocecal, se ve todo el marco colónico con doble contraste. Y en estas proyecciones también tenemos igual. Aquí se observan unos divertículos que se ven generalmente en el colon descendente y sigmoides. La mayoría de las veces estas patologías se asientan sobre esta zona. Por eso es importante conocer y tener un concepto básico de las patologías para poder saber qué es lo que nos encontramos en cada imagen. Aquí también se alcanza a ver pintada el apéndice cecal. En cuanto a la fluoroscopía digital, las imágenes focalizadas se obtienen digitalmente en vez de utilizar chasis e intensificador de imágenes. Las imágenes obtenidas durante el estudio se guardan en la memoria del ordenador. Una vez sometidas a la garantía de calidad, son transferidas por el sistema de PACS para su interpretación, y de ahí el médico es el que va a decidir cuál es la imagen que desea imprimir, la que le sirva para su diagnóstico de la mejor manera, pero puede a la vez observar todas las imágenes almacenadas, le da una mejor vista de todas las imágenes porque puede volver a verlas sin necesidad de imprimir y solo imprimir las que puedan presentar alguna patología o las básicas de rutina. Con el PAC las imágenes se revisan más, se pueden leer y guardar y tenemos un mejor almacenamiento de las imágenes. El colon por enema por colostomía y por ano es otra de las opciones de este tipo de estudios. Generalmente es la técnica por la cual se introduce un medio de contraste, sulfato de bario, en un enema varitada en el colon a través de un estoma intestinal. Generalmente es por alguna patología cancerosa o de necrosis de tejido, en donde se ha seccionado una parte del colon y se le deja al paciente con un ano contra natura, con una bolsa de colostomía recolectora de la materia fecal y el estoma puede ser permanente cuando ya no se puede volver a reconectar el intestino, o temporal. Lo que se hace es estudiar, se deja pasar un tiempo, se realiza el estudio de colon por enema, que en este caso va a ser diagnóstico para poder determinar si se puede volver a hacer la reconexión del intestino de esta porción, si se encuentra sano en los estudios que se van haciendo de la evolución del tratamiento. Es el cirujano el que nos puede brindar una historia clínica de por qué y en qué condiciones se realizó el estoma intestinal para ver qué patología pudo haber tenido y cuáles son sus intenciones, si de reconectar o solo controlar de que no haya una recidiva. Cuando se curan ambas partes de la colostomía, se realiza una anastomosis quirúrgica, que es la reconexión de las dos secciones del intestino grueso. La preparación previa al estudio: una dieta blanda, jugos, té, gelatina, de almuerzo sopa, verduras cocidas, puede comer nuevamente gelatina. Se debe consumir mucho líquido, ya que a estos pacientes no se les puede dar laxante. Debe cenar algo liviano antes del estudio, en lo posible algo líquido, nada de sólidos. La técnica: se abre parcialmente la bolsa de colostomía y por allí se introduce una sonda Foley o una cánula con un balón inflable para que evite que haya un rebasamiento del contraste y pueda salirse hasta la bolsa de colostomía. Esta está conectada a una bolsa de medio de contraste de sulfato de bario que se purga también, como en los estudios anteriores. Se debe tomar la precaución de purgar para que no entre aire y distienda el intestino antes de la colocación del enema. Se insufla el balón de contención de la sonda con una jeringa para tratar de evitar pérdidas o fugas, y se vuelve a fijar el borde de la bolsa de colostomía a la piel al paciente para evitar las filtraciones. Se estudia el recorrido del intestino hasta el ciego y se van tomando las proyecciones necesarias. Luego se realiza el estudio por el ano, tratando de llegar hasta el muñón de la cirugía
para ver si no aparecen nuevas lesiones demostrables radiológicamente. Se toman las proyecciones necesarias y las proyecciones de rutina. Se retira la cánula, se lo deja ir al baño. La indicación clínica del estudio es para hacer una evaluación prequirúrgica de reconexión. Después del examen deben tener ciertos cuidados, ya que el vario puede producir constipación. Se le aconseja al paciente tomar abundante líquido los días posteriores al estudio. Puede hacer vida normal. Se le avisa de que su materia fecal puede salir con restos de medio de contraste en las heces, color blanco o blanquecino o un marrón muy claro. En esta imagen tenemos lo que es una bolsa de colostomía. Nosotros en el estudio solo vamos a despegar una parte de la bolsa, se introduce la cánula y se vuelve a fijar para evitar las infiltraciones. Este tipo de cánula es la aconsejable, donde el baloncito se insufla para evitar la infiltración del contraste hacia la bolsa de colostomía. Y en este caso es una punta de cánula con la almohadilla para insuflar. En cuanto al colon por enema pediátrico, es el examen radiológico del intestino grueso con un medio de contraste que es el sulfato de bario en pacientes pediátricos. En niños generalmente se busca descartar la enfermedad de Hirschsprung. En esta enfermedad congénita del intestino grueso faltan los nervios que controlan las contracciones rítmicas e intestinales. Es una enfermedad grave que da lugar a un estreñimiento severo, intenso o vómitos y dolores abdominales. Es un trastorno congénito que está presente al nacer el bebé. Otras causas de la solicitud del estudio son la obstrucción del intestino grueso, también con menor frecuencia un estudio de enfermedad inflamatoria intestinal, neoplasias o un estreñimiento severo. En niños mayores de 1 año se emplea una bolsa de enema desechable con sulfato de bario, se le añade agua tibia para una mejor tolerancia del enema, no fría, y según las instrucciones del fabricante se prepara el medio de contraste en la concentración de acuerdo al peso y a la edad del paciente. Se debe utilizar una punta flexible del tubo para enema pediátrico. Algunas ya están diseñadas para que no se puedan insertar más allá del recto y se pueda producir una lesión de las paredes del intestino. Se debe fijar el tubo con una cinta a la piel del paciente para evitar de que se vaya a salir la cánula o que el paciente en algún intento o mal movimiento provoque la salida de la cánula o la infiltración del sulfato de bario. Como advertencia, no debe usarse para este tipo de estudios puntas de tubo flexible de látex debido al riesgo de una respuesta alérgica al látex. Es un riesgo vital que el paciente pueda hacer una reacción alérgica si llega a ser alérgico al látex del balón inflable. Y no deben utilizarse tubos con dispositivos de retención con globo expandible porque puede producir una perforación del recto. En niños recién nacidos y lactantes se utiliza una sonda de silicona flexible de calibre 10 de French y una jeringa de 60 mililitros con la que se inyectará el bario manualmente y despacio. Se debe hacer lento y siguiendo bajo control fluoroscópico la inyección de contraste para poder lograr el llenado total del marco colónico y poder descartar las patologías y lograr así una mayor tolerancia del paciente. En cuanto al contraste y materiales, se utiliza un bario de alta densidad y un equipo de enema de contraste de aire o bolsa de enema con tubo de doble luz, incluyendo una sonda para introducir el aire. Se usa un dispositivo de insuflación de aire, que puede ser la almohadilla o el balón inflable, y un resto de materiales es igual al utilizado en las enemas de bario con contraste simple. En este caso se le debe explicar bien al acompañante del niño qué es el estudio, cómo lo vamos a realizar para que el paciente se pueda lograr la mayor colaboración del paciente, ya que los niños no tienen el mismo entendimiento que los adultos para la tolerancia del enema. La técnica, el paciente debe estar acompañado por un familiar, se le explica la técnica,
para que nos ayude a contener y a mantener al niño en las distintas posiciones. Se lo coloca boca abajo para la cánula sonda, se debe hacer en la mesa de rayos en posición de Trendelenburg para facilitar el ingreso del medio de contraste al marco colónico. El paciente deberá adoptar distintas poses para el llenado del marco colónico y puede tomarse así las proyecciones necesarias. Una anteroposterior en decúbito supino, oblicua anterior derecha, oblicua anterior izquierda, un perfil para evaluar el espacio retrocecal, una posterior anterior en decúbito prono para terminar de ver todo el marco colónico, y después de que se libera el medio de contraste a través de la sonda, se hace una anteroposterior posevacuación del medio de contraste. Se recomienda en casa continuar con una dieta habitual y también tomar abundante líquido. El enema de aire es un estudio adicional que suele hacerse solamente en clínicas o sanatorios donde tengan una internación, ya que ésta se realiza bajo fluoroscopía para la reducción neumática de una invaginación. Esta se produce cuando una parte del intestino se mete dentro de la otra y produce así una segmentación y una obstrucción del colon. Puede hacer una invaginación, generalmente es porque se mete muy dentro una del otro. Ya vimos una imagen en adultos, puede darse, pero generalmente se da en niños. Entonces se hace una reducción neumática que suele llevarse a cabo como un estudio de emergencia, porque el paciente llega con un dolor abdominal intenso. Si el acto se realiza con éxito, el dolor del niño desaparecerá en el momento que se hace el estudio y en muchos casos evitará un procedimiento quirúrgico. Una invaginación se puede reducir con un enema de bario, lo cual depende de la preferencia del radiólogo, pero en el caso de que no logre revertir la invaginación, si ha usado medio de contraste de sulfato de bario, impide el poder hacer una cirugía de urgencia. Por eso lo ideal es hacerlo con un enema de aire solamente. Si se distiende, queda bien, y si no, para evitar la necrosis del tejido o una obstrucción intestinal severa, se reduce quirúrgicamente. Los materiales son un dispositivo de insuflación de aire, manómetro aneroide para medir la presión del aire que se le va a meter al intestino grueso, que eso debe estar medido para no hacer una perforación de una víscera. Los tubos desechables con llave de 3 pasos, un enema con tubo de punta flexible, un esparadrapo hipoalergénico para prevenir cualquier reacción alérgica, guantes, trapos y paños para la limpieza, porque puede llegar a producirse una infiltración del contraste. En este caso les muestro una imagen de la sonda que se utiliza, y con este relojito se va midiendo la presión del aire que va a ingresar. Acá tenemos una imagen donde se muestra claramente la invaginación del mismo intestino dentro de otra parte del mismo intestino. Esta imagen es posterior a la reducción de esta invaginación, donde ya se controla por medio de las imágenes que tenemos un marco colónico completo con pasaje de aire sobre la zona donde estuvo la invaginación. En cuanto a la conclusión del estudio, es un estudio complicado, puede generarse molestia en el paciente por la intolerancia al enema. Por eso hacemos siempre un hincapié importante en que se le debe explicar al paciente paso a paso qué es lo que vamos a ir haciendo para el estudio, para que el paciente esté al tanto de qué es lo que hacemos, cómo lo vamos a hacer y cuándo vamos haciendo cada parte del estudio. Es muy importante la preparación, es importante saber algo de anatomía básica y de patologías fundamentalmente, para que uno sepa cómo preparar el paciente, cómo se va a preparar el medio de contraste. No se le puede dar a todos los pacientes la misma indicación. El estudio
principio, los pasos del estudio son casi siempre iguales, pero se debe tener en cuenta la movilidad, el peso, la edad y el antecedente clínico fundamentalmente para la preparación del paciente, la preparación del contraste y el técnico estar capacitado y saber algo de patologías, ya que no es nuestra área, pero debemos estar informados y asesorados para poder lograr un mejor estudio y un mejor acompañamiento en la toma de las posiciones radiológicas acompañando al médico radiólogo. Espero que les haya gustado. Hay muchas opciones más. Se puede hacer un colon por ingesta también, que es en los casos de que el paciente tiene una incontinencia del esfínter anal, en donde por enema no podría realizarse. Se le da la toma del medio de contraste al paciente y se esperan las horas necesarias para solo visualizar un colon simple de todo el marco colónico. En cuanto a la bibliografía en la que me basé para esto, son las proyecciones radiológicas con correlación anatómica, la 7ª edición de los autores Kenneth von Trager y John Lampignano, y las imágenes de los book médicos de Google. Muchas gracias a todos por su atención.